Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en que vean este video. Mi nombre es Mónica Rodríguez, vengo aquí a presentarles el proyecto integrador de la etapa 6 que va a abarcar del 16 al 27 de noviembre del 2020, titulado Cuéntame un cuento a leer. El aprendizaje sustantivo de esta quincena será selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. Bueno, en este proyecto lo que vamos a realizar como producto final integrador va a ser un cuento. Para ello, pues primero debemos de recordar que el cuento es una narración breve de ficción que comprende una serie de acciones con uno o varios personajes, pues esto determina la trama de la historia. Todo va dentro de un contexto histórico y físico. Eso también determina el ambiente y el lugar en el que se desarrolla la historia del cuento. Te recordamos también que un cuento pues debe de tener muy claras y definidas sus partes o su estructura. La estructura o las partes del cuento te las explico a continuación. La estructura de un cuento. Título. Debe tener pues un título que sea atractivo y pues que nos invite a leer el cuento. También el planteamiento pues es la parte inicial de la historia donde se presentan a los personajes, las características, donde se sientan las bases para que la trama tenga un sentido. También sigue el nudo. Esta es la parte donde se presenta el conflicto, el problema de la historia y ahí suceden los hechos más importantes. Después viene el clímax, que es la parte de mayor tensión de la historia, el punto más álgido donde emocionalmente, de toda la narración, donde se soluciona o no se soluciona, y por último viene el desenlace, que es la parte final de un cuento, pues donde ya se resuelve el conflicto o el problema de la historia y fueron felices para siempre. También, bueno, te voy a explicar los tipos de personajes que hay en los cuentos. El principal o el protagonista pues es el más importante de la historia, es el que forma parte de la trama en todo momento y pues al que se le da mayor atención. Junto con él vienen los personajes secundarios, pues que normalmente aparecen menos que el principal y acompañan y complementan al personaje protagonista y participan solo indirectamente en la historia. O sea, todo se trata del personaje protagonista, pero ellos son como sus acompañantes, pueden ser sus amigos o personas que siempre están a su alrededor. También hay personajes que se les llama ambientales, son como su nombre lo indica, los que generan un ambiente en el drama. Ellos casi no tienen un diálogo, pero pues son muy necesarios. Por ejemplo, si la historia se desarrolla en un parque de diversiones, pues el vendedor de globos sería un personaje ambiental, pues porque le da color, muestra que en la obra pues hay otros seres alrededor del personaje protagonista y que no necesariamente son sus personajes secundarios. Y por supuesto el que no puede faltar son los antagónicos, que son los encargados de hacerle la vida imposible al protagonista. Son los villanos al cual hay que enfrentar y hay que vencer. Bueno, en nuestro cuento nos pide que expliquemos las características de los personajes. Las características de los personajes pueden ser físicas o psicológicas. Las físicas son los rasgos externos, como por ejemplo de qué color tiene el pelo, su complexión del cuerpo, si es gordito, flaquito, alto, chaparrito, cómo se viste, de qué color, de qué forma, ¿no? Y así como las características psicológicas, pues que corresponden a la personalidad del personaje. Puede ser alguien que sea muy miedoso, alguien que sea muy divertido, alguien que sea muy serio, alguien malvado, una persona muy generosa, en fin, eso lo vas a decidir tú a la hora de realizar. Pero bueno, ya te expliqué las partes del cuento y cómo deben de ser los personajes. Ahora, ¿cómo hago mi cuento? Bueno,
Las recomendaciones para escribir tu cuento son las siguientes. 1. Elige el título que le vas a dar a tu historia. Según de lo que se vaya a tratar, pues tú le vas a otorgar un título. Nuestro personaje principal será un alumno o una alumna de la secundaria foránea 30, tú lo decides, del grado que tú quieras, primero, segundo o tercero. En cada asignatura te vamos a dar palabras o ideas claves que debes de incluir en la trama de tu narración, o te vamos a pedir que pongas un párrafo con tal situación, y tú vas a tener que buscar la forma de hilar todas las situaciones y que tenga una coherencia. Y pues ya con todas estas actividades vas a crear la historia o el cuento que te estamos pidiendo. También tienes que definir quiénes van a ser los personajes secundarios que acompañen al protagonista, así como los personajes ambientales, según lo que tú decidas que se en el lugar o en el momento en el que se desarrolle tu cuento. Estos personajes, como ya sabes, van a acompañar al personaje y van a tener un papel muy claro dentro de la historia. También pues vas a tener que definir las características físicas y psicológicas de cada personaje, incluso en alguna materia te las pueden pedir. Por ejemplo, solo por ejemplo, tal vez en vida saludable, suponiendo, te pidan que uno de los personajes secundarios sea un deportista que se alimenta bien y pues que no consume ninguna sustancia tóxica o dañina para su cuerpo. Entonces ahí ya estarías describiendo sus características físicas y también psicológicas. Y pues tu narración, aunque es ficticia, como ya te mencioné, debe de tener un sentido, un hilamiento, y debe de ser coherente, no brincar de una idea a otra o estar hablando de cosas diferentes. Todo debe de tratarse del mismo protagonista y contar una historia que tenga una secuencia. También te voy a pedir por favor que tu cuento tenga una extensión mínima de una cuartilla, o sea, es lo más pequeño que puedes hacer tu cuento, una hoja, una cuartilla en total, tomando en cuenta todo lo de todas las asignaturas en una sola hoja. Ya si tú quieres extenderte un poquito más, pues es a tu elección y según tu creatividad e imaginación con tu cuento. También, bueno, pues todos los cuentos se acompañan de una ilustración, de una que va a ser la portada, en este caso, de tu cuento, en el cual deberá de contener imágenes o dibujos que a primera vista nos indique visualmente un poco de lo que se trata tu cuento. Aquí te puse 2 ejemplos. Por ejemplo, este dice, la niña que bebió luz de luna, y fíjate bien en las imágenes cómo tiene a una niña, está la luna ahí enorme y pues nos indica mucho a lo mejor de lo que se trata la historia, tiene que ver con el título. Entonces tú tienes que hacer tu ilustración de lo que se trate la historia que tú crees. También, por ejemplo, esta imagen que te puse aquí de un cuento que se llama La Noche de los Piratas, fíjate bien cómo la imagen dice exactamente lo que nos está diciendo el título del cuento. Está en la noche y pues tiene una imagen de un niño que es un pirata, está la luna, las estrellas y hasta la tipografía, el tipo de letra que se utiliza para la portada, pues tiene que ver con de lo que se trata el cuento. Entonces, pues no olvides poner en la portada el título de tu historia tal y como está en los ejemplos aquí en la diapositiva. Te estamos pidiendo también que utilices hojas blancas o de un color claro, y también que la tinta que utilices para escribir pues sea legible, agradable a la vista. Recuerda que todos los maestros vamos a leer todas sus historias y pues a veces que le ponen colores muy claritos o hojas muy oscuras es muy difícil leer sus textos. Cualquier duda que surja durante la realización del proyecto, puedes consultar con tus maestros de cada asignatura para que con mucho gusto se te apoye. ¿Cómo te vamos a evaluar el proyecto? Bien, esta es la rúbrica de evaluación. Fíjate bien que tu cuento pues se te va a evaluar la redacción y que tenga todas las partes del cuento, como el inicio, el desarrollo, que tiene que ver con el clímax, y el cierre, que tiene que ver con el desenlace de la historia, y pues que ligues todas las ideas de manera coherente,
que tenga que ver lo de historia, con lo de matemáticas y con lo de español, con el mismo personaje. Entonces, esta parte de que dice sobresaliente 10 es la parte ideal de tu cuento. También se te va a evaluar el contenido, que esté completo, que tenga todo lo solicitado en las asignaturas y que mida de extensión mínimo una cuartilla. Y pues la ortografía es algo importante cuando estamos escribiendo, sobre todo algo así como un cuento, porque nuestra asignatura principal en esta ocasión es la asignatura de español. En todas las asignaturas es importante la ortografía, pero comúnmente es algo que se nos evalúa más en español. Entonces ya si tú cometes, por ejemplo, de 1 a 3 errores ortográficos, tal vez ya no saques un 10 en el cuento, ya saques un 8 o un 9. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tienes duda con alguna palabra, consúltala en un diccionario, en internet o algo para que la escribas de manera correcta. Y pues así sucesivamente puedes ir leyendo según las características de tu cuento, qué calificación se te otorgaría. ¿Qué pongo en mi cuento? Bueno, pues hicimos un pequeño resumen donde te estamos especificando qué es lo que hay que poner en tu cuento de cada asignatura. Aquí al centro pues dice mi cuento. Bueno, empezamos con español. En español pues tú vas a hacer la introducción del cuento. Vas a describir el lugar donde inicia la historia, las características del personaje. Eso es lo que hay que hacer por parte de la asignatura de español. Por parte de la asignatura de tecnología, te estamos pidiendo un párrafo en el que menciones que el personaje de tu cuento fue de visita a una oficina y observó trabajando todos los aparatos y todas las máquinas que hay en esa oficina, y pues vas a señalar cuál llama más tu atención y por qué. En la asignatura de socioemocional o tutoría, también te estamos solicitando un párrafo donde el personaje principal pues recomiende cómo llegar a un acuerdo con un grupo de personas que no han logrado generar un consenso. Entonces tienes que escribir como una recomendación. En la asignatura de matemáticas te solicitamos de un párrafo de 5 renglones al menos, donde el personaje principal le explique a algún otro personaje del cuento la ley de los signos. Entonces tienes que encontrar cómo ligar todo esto. Ciencias. Bueno, en ciencias te solicitamos un viaje imaginario a cada planeta del sistema solar. Describe las características de cada planeta y pues explica cómo funciona el sistema solar dentro de tu cuento. En artes lo que te estamos solicitando es que platiques un poquito de tu experiencia al visitar los museos virtuales. Tal vez puedes decir si has visitado algún museo de manera presencial y a lo mejor hacer como la comparativa de en esta ocasión que nos tocó visitarlos de manera virtual, o simplemente hablar de tu experiencia si nunca habías visitado un museo. Continuamos con las demás asignaturas. En inglés, bueno, en inglés nos están pidiendo, o te estamos pidiendo, perdón, un párrafo en donde describas la moraleja que te ha dejado la lectura. En vida saludable, un párrafo donde el personaje principal recomiende alguna o algunas formas de prevención, tanto físicas como de salud. Todo lo que te estamos pidiendo en estas asignaturas se explica más adelante en todas las diapositivas. Nada más aquí es como un resumen más específico de lo que tú debes de poner en tu cuento. En formación cívica te pedimos que expliques la forma en que los padres, hermanos o amigos influyen de forma positiva en tu identidad, auxiliándote de tu tabla de la actividad 2 que te solicitan en las diapositivas de esa asignatura, y observa el ejemplo en la actividad 4 también de la misma asignatura. En educación física, bueno, te pedimos por favor que integres un párrafo en donde uno de los personajes hable del fútbol, de las posiciones, de los equipos de fútbol y pues cuáles jugadores son de su agrado, de su preferencia. Y por último, pero no menos importante, la asignatura de historia, en donde vas a incluir algunos elementos de una leyenda tradicional de tu comunidad. Pueden ser de sitios, personajes o de situaciones.
Importante, bueno, es muy importante, por favor, que leas con atención lo que se te solicita en cada asignatura. Tienes que leerlo todo. Lo que yo te presenté ahorita es solo un resumen más específico de lo que te piden en cada materia. Pero pues tú tienes que leerlo todo con mucha atención, lo que viene en las diapositivas siguientes. Y ahora sí, ya es hora y comenzamos. Gracias.